Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, aunque parezca mentira, del cielo a la tierra. No se sabe muy bien qué tierra ni de quién, de algún lugarteniente o terrateniente político. Pero estamos en nuestro programa e intentamos llevarles los personajes que nos parecen más interesantes para que ustedes conozcan toda su vida, desde su más temprana edad hasta el momento en el que estamos viviendo. Hoy tenemos a Emilio Huerta, a Triqui, histórico sindicalista, miembro del Partido Comunista en su momento y uno de los hombres importantes dentro de la transición política en nuestro país y concretamente en el Principado de Asturias. Don Emilio, muy buenas noches. Triqui, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo cambió esto de la política y del sindicalismo? Es cierto, ¿no? Pues sí, yo creo que viendo los tiempos presentes, más burocratizados, dicen más profesionalizados, yo diría más a veces pensando en los dineros que en la ilusión, no tienen mucho que ver con los tiempos ilusionantes que uno vivió en su momento, cuando se peleaba por conseguir la democracia contra la dictadura y el franquismo y por conseguir las libertades en este país. Yo creo que fue a una serie de personas, a mí yo fui afortunado en ese sentido, me tocó vivir una época, desde luego, tremendamente ilusionante y muy satisfecho de esas peleas, de esas luchas, aunque uno a lo largo del tiempo pues vea que llega momentos que puedan verse hasta como retroceso respecto a lo que a años anteriores, ¿no? Hablamos de Triqui. Triqui es un apodo, evidentemente. Tu nombre es Emilio Huerta. Triqui es el nombre de un perrito, al parecer, que en los primeros años en Grao, donde naces, hace 62 concretamente, pues paseaba entre los chavales y era prácticamente la mascota de todos vosotros, ¿no? Se atribuyen dos personas la autoría del delito. Sí, yo tuve, claro, es lógico, bueno, vengo de un pueblo como Grao, normalmente era muy difícil escapar uno de que le pusiese un apodo, y evidentemente mi apodo fue muy tempranero, era muy pequeño yo, porque no recordaba exactamente de dónde procedía ni quién me lo había puesto. Lo que pasa que luego, al vivir los momentos sindicales y políticos y al ir conociéndose uno más en el mundo del periodismo y demás, pues bueno, a uno le entrevistaban y ya le empezaban a decir dónde venía el apodo, y yo tuve que indagar efectivamente dentro del barrio donde vivía, donde pasé mis años jóvenes, que son las calles nuevas, se conoce con las calles nuevas, aunque es la calle General Sanjurjo, me parece, ¿no? Que era. Entonces peleaban por la autoría del apodo dos personas, Manolo el Cainel, más conocido como el Cagancho, que tiene apodo también, y Eduardo, el de Piensos Viona. Parece que yo no puedo saber quién exactamente me lo puso, pero tiene muchos visos de que efectivamente, al menos de una parte de la autoría, siempre dijo que era el nombre de un perro pequeño, de esos vivarachos callejeros, nada de pedegrín ni mucho menos, que solía efectivamente andar entre los críos en la calle, y de aquella eran muchas las horas que pasábamos todos jugando en la calle, y yo parecía que también, como era pequeño, parecía que vivaracho, muy inquieto, y además andaba bastante con el perro, y me quedó el nombre como apodo, el nombre del perrico aquel de las calles nuevas. Estás en Grao hasta 1970. ¿Cómo son esos primeros años en Grao? ¿Qué recuerdos tienes, Triqui, de aquellos primeros años en esta villa? Bien, yo tengo muy buenos recuerdos. Yo, la infancia, al margen de las necesidades que todo el mundo más o menos, las familias hayan pasado, yo fui tremendamente feliz porque por los trabajos de mi padre y mi madre, que no solo se cernían en trabajar en la Cardosa, como trabajaba mi padre en una fábrica que eran los estratos curtientes del norte de España, también luego pues tenía que trabajar en el campo, en la huerta, y mi madre trabajaba en la huerta y también
y no solo en la huerta. Bueno, pues las mujeres de aquellas tenían que coserte todo, usar la singer, hacerte la ropa, y además nosotros llevábamos 3 molinos, 2 molinos eléctricos y un molino de agua, que eso ocupaba mucho a mis padres, lo que obligaba que venías del colegio, cogías el bocadillo y corriendo ya estabas en la calle. Y como al lado pasaba un río, que era el río Cubia, bueno, pues nosotros, yo me crié prácticamente dentro de la naturaleza, ver una película de Tarzán y hacer lianas y subir al árbol y hacer las covanchas que llamábamos y demás, era todo uno, andar pescando a mano, es decir, siempre dentro de la naturaleza. Y lo demás, pues lo clásico, a echar los partidillos con los maletos de la escuela según salía, pues en medio de la calle, porque tampoco de aquella había prácticamente tráfico, y bueno, pues cuando venía un coche que venía de Pascuas a Ramos, pues lo que hacíamos era quitarnos, pasaba el coche y a seguir jugando en la misma calle, ¿no? Hasta que luego ya, bueno, pues empiezo en épocas ya de jugar, en juveniles y demás. Pero en ese sentido, lo que es la infancia, digamos, hasta los 15 años, o 16, hasta que me voy a estudiar aprendiz de San Sidés a Avilés, fue extraordinaria. Incluso luego, mis épocas de estudiante, yo tengo tremendos recuerdos, bien, de pasarlo bien siempre, ¿no? ¿Con quién atabes, con quién esguilabes a los árboles para coger los nidos de la urraca, de la pega aquí en Asturias? ¿Cuáles eran los chales? Porque tú eres un artista en eso, ¿no? Yo siempre, en eso siempre presumí, yo creo que además lo reconocen todos los amigos míos de la época de las calles nuevas, que yo se me daba extraordinariamente bien el esguilar, que llaman unos, agatar, para subir fundamentalmente, como teníamos arriba al lado, empezábamos a quitar los nidos o niales, como llamamos nosotros, de pega. Pega es la urraca, ¿no? Y yo aprendí la técnica de una mujer, de una señora bastante mayor. Yo no sé los años que tendría Joaquín Almonte de aquella, pero yo me acuerdo que con 10, 12 años estábamos y veíamos, ¿y quién podría quitar aquel nial de pega? Y no nos atrevíamos ninguno ni a intentarlo, ni a empezar a tal. Y ella misma dice, os lo voy a quitar yo. Y yo cuando veo coger la falda, meterse así y empezar a tirar por aquel álamo y subir allá, y nos bajó los huevos ató allí en el mandil que tenía y nos lo bajó, a mí me dejó tan impresionado que yo me dije, yo tengo que subir también a quitar y a ver estos huevos y a ver los niales, ¿no? Y de aquella pues me dio pues bueno, pues era yo el que fundamentalmente agataba, los demás quedaban abajo, subías, a veces pues bueno, a quitar los huevos que hubiese. La técnica era subir en un pañuelo 4, 5, 3, dependía de los huevos que podía tener, bajarlos hacia abajo, normalmente en 2 viajes se solía hacer, era muy difícil que se pudiera hacer en tal. Y también tengo un mal recuerdo porque en una ocasión me rompieron los huevos, en vez de en el pañuelo, yo los bajaba en la boca, había bajado, y los 3 primeros muy bien, y los 2 que quedaban, uno se me rompió de los 2 que bajaba, y claro, tenía pitún dentro y estaba podre, y bueno, eso es insoportable. O sea, no solo el olor que es de bomba fétida, sino en la boca. Yo me tiré al río, que pasaba al lado, evidentemente, a lavar la boca, pero recuerdo que yo estuve 7 días o más para quitar el sabor de la pudredumbre, claro, que el pajarillo pequeño aquel estaba podre, estaba muerto, ¿no? Y podre, ¿no? ¿Te recuerdas de la gente que estaba contigo? Es decir, de los chales, ¿te recuerdas de nombres de los guajes que jugaban contigo en aquella época? Sí, yo de Germán el Castellano, que era un poco mayor que yo, de Julio, y luego ya de José, Iván, Andrés, y el íntimo mío, que fue siempre bueno, el más amigo, digamos, a lo largo de toda la historia, y eso, que ya murió el hombre, que lo llamábamos, se llamaba Ángel, pero lo llamábamos Vareta en grado, ¿no? Chelona en la primera etapa, y luego Vareta, y luego, bueno, ya en el colegio también pues era más, ¿no? O sea, yo en ese sentido fui bastante afortunado porque siempre tuve compañeros. Yo creo que soy bastante extrovertido, y en ese sentido, tanto en toda mi trayectoria de estudios y abajo en el barrio, pues siempre tenía amigos. O sea, eres maestro industrial, empezaste empresariales, pero lo dejaste porque te dedicabas ya directamente a la política, aunque a eso llegaremos un poco más tarde. Pero una de tus aficiones es el mundo del fútbol. Fuiste futbolista, tuviste a Enrique Casas, al Gemelu, sí, a mi buen amigo Eduardo Barredo, el Geme.
Pues sí, yo jugábamos, bueno, de chavales ya desde de Guajes, y en el Mosconia juvenil empezamos, de aquí ya no estaba federado porque estaba el Mosconia desaparecido por unos problemas que había habido, bien, se tuvo que retirar, ¿no?, por unos impagos y tal, pero digamos que en plan aficionado nos reuníamos y funcionaba el juvenil Mosconia, hasta que en el año 60 pues fue Eduardo el Gemelo precisamente el que fue a Grau a ficharme. Fiché por la Juventud Asturiana, jugué en la Juventud Asturiana, luego ya fiché por el Grau, de aquí no había aparecido el Mosconia, el nombre del Grau pasó a llamarse Mosconia nuevamente una vez que se pagaran las deudas que se debían en la federación de tal, jugué tal, aquí tuve de entrenadores a Eduardo el Gemelo en la Juventud Asturiana, luego tuve en el Mosconia de aquí de Oviedo a Pichi Naves, a Horacio Leiva y a La Rosa. La Rosa jugó conmigo también, me tocó jugar, o sea, le tocó jugar conmigo, él era mucho más veterano que yo empecé allí con 18 años cuando terminé juveniles en la Juventud Asturiana, y él jugó conmigo y luego fue entrenador mío, pasó a entrenar el equipo y fue entrenador mío. Y luego ya jugué en el fútbol de empresas de Ensidesa, que fue donde ya finalmente, bueno, pues a los 28 años o así, pues dejé practicar el fútbol, ¿no? Y lo que son las cosas, tú jugabas de extremo derecha y Isidro Fernández Rozá jugaba de interior izquierda. Pues sí, yo jugaba de extremo derecha y me tocó con Isidro, que jugaba de interior izquierda, que por cierto hay que decir, porque yo era malo jugando al fútbol, yo lo reconozco, yo tenía cualidades, que tenía una tremenda velocidad, centraba bastante bien para jugar de extremo, pero no tenía toque balón y no tenía técnica. Pero como digo, otra de las cualidades era bastante valiente, porque aún siendo muy pequeño yo me fajaba con los defensas fuertemente, que además de aquella se daban muchas topas, sobre todo cuando jugaba fuera de casa. Y Isidro, sin embargo, era un jugador con bastante clase, lo llamábamos Zoco de aquella, porque se parecía mucho a Zoco el del Madrid, un poco él como es de hombros un poco caído, era rubio, ahora no tiene pelo el hombre, pero era muy miedoso. Yo me acuerdo que cuando jugábamos fuera de casa él se tiraba para atrás a meterse en la línea medio donde había stop en la defensa, no eso, y un delantero centro que era de Pravia, Jaime, y yo pues a voces siempre llamándolo que viniese para arriba, ¿no?, que estábamos dos solos ahí fagando. Sí, no, ahí fue donde conocí a Isidro, en el Mosconia de Grau. ¿Del Oviedo o del Sporting? No, del Sporting, porque en la vida uno es, normalmente en Grau la mayoría es del Oviedo, porque está más cercano, es lógico, pero eso tiene relación con circunstancias, que igual que soy del Barcelona. ¿Por qué fui del Gijón? Porque siendo muy pequeño, si te regalan una camiseta y un directivo del Sporting que era familiar de un primo mío de Grau, bueno, nos trajo en su momento, de aquellos años, una camiseta del Sporting, y bueno, pues del Sporting, igual que fui del Barça, porque donde paramos mucho en la panadería del Cainel, que además eran dos hermanos, o sea, de los dos eran más hermanos, pero bueno, dos hermanos que eran Cagancho, uno de los que pide la autoría del apellido, y Miro el Cainel, bueno, uno era del Oviedo, otro del Sporting, uno era de Loroño, otro de los Montes, de lo que era uno era el contrario del otro, y bueno, pues ahí me ganó en que fuese del Barcelona de Ramallés, de la época aquella, ¿no? Que es como cuando empiezas, o sea, no sabes ni quién es el Barcelona, ni quién es el Sporting, porque además yo nunca los había visto ni jugar en los años, pues cuando coges eso, pues naces en el 45, pues supongo que estaría situado en el 55 o por ahí, ¿no? Y así fue como me hice del Sporting y me hice del Barça, y como se suele decir, de lo que parece ser que no cambia la camiseta nadie es de los equipos de fútbol, puede cambiar de partidos políticos o de sindicatos o otras cosas, pero el equipo, bueno, basta que fueras así y eso te queda para toda la vida. Y en el ciclismo, porque tú eres un aficionado al ciclismo, además de los que le gusta incluso seguir las carreras, estar allí encima. No. Yo el ciclismo fue algo para mí que, a pesar desgraciadamente de la etapa que se pasa ahora con el tema doping y demás, bastante lamentable y bastante trágico, yo fui un enamorado el deporte mío preferido fue toda la vida el ciclismo, más que el fútbol, y me gusta más que el fútbol, lo digo de verdad. El problema es que, claro, en Grau practicar el ciclismo de aquella era muy difícil, como no estuvieses en Oviedo, que bueno, que ya había más carreras, más gente que lo podía practicar, o posiblemente en Avilés, de pequeño de Guaje, lo único que tenía es que yo tenía una bicicleta de mi padre, que era una Orbea que pesaba, pues no sé cuánto pesaba, que uno andaba por debajo del sellín, de la barra, metías las piernas ahí como podías y andabas como una moto. Y me acuerdo que tal era la afición que el primer salario que yo gané en el CIDESA de aprendiz me permitió mi madre comprar a plazos
una candela especial en el garaje Jovino de Avilés, que era un garaje, bueno, bastante famoso, que había llegado a un acuerdo ya con la empresa, con SESA, para poder vender bicicletas a plazos, ¿eh? Pero bueno, practicándola como con compañeros que alquilábamos, aquellos alquilaban las bicis. Yo me acuerdo que en Grau, en el garaje Manolo, había dos bicicletas fundamentales, la negrina y la blanquina, ¿eh? Que tenían forma de guía de carrera, ¿eh? No tenían ni cambio. Pero bueno, la forma, como no tenían, o sea, era bici de carrera, pues poder alquilar aquello media hora, una hora, dependía del dinero. Pues bueno, yo no soy de los de mano del ciclismo, siguiendo también a Cagancho, fui el perdedor, contrariamente al hermano, porque empecé siendo de Loroño, que lo único que ganó fue la Vuelta a España del año 58. Y claro, a Pérez Bamontes, que ya fue un ciclista a más. Luego me paso a ser Pérez Francés, que fue la eterna promesa, que nunca ganó nada. Y hasta que ya no llega, bueno, luego llegó la época de Fuente, y yo ya me hice de Fuente, era de Ocaña primero, quiero decirlo, de Ocaña, pero bueno, luego Fuente sale ya con la fuerza que sale asturiano, y entonces bueno, yo ya me hice seguidor de Fuente, aparte que la forma de correr de Fuente explosiva en la montaña, que es lo que nos gusta, digamos, lo que digamos la mayoría de la gente. Aunque hoy el ciclismo es mucho más integral, con ya apareciendo los Indurain y demás, pero las hazañas de Fuente pues eran extraordinarias. Que por cierto, el hombre, bueno, yo me hice muy amigo de él en la última parte de su vida, y él ya estaba también enfermo y demás, y para mí era una gran persona, era una persona, bueno, como yo también, muy impulsiva y demás, pero era una gran persona, y hubiera sido, yo creo que hasta bien dirigido también en su momento, hubiera sacado más provecho y hubiera sido una figura extraordinaria. La potencialidad que tenía Fuente era, bueno, extraordinaria, ¿no? 2 matrimonios, 2 hijos, un nieto. Sí, sí. También en lo personal una vida tremendamente activa, ¿no? Sí, nos tocó vivir, pues bueno, un poco ya de todo, sí, con 2 tal. Yo tengo una hija, Belén, y un nieto, Pablo, de 8 años, cumple 9 ahora en agosto, juega al fútbol. Ya ahora hay escuelas, ¿no? Para jugar al fútbol hay que meterlos en alguna escuela, está en la escuela de Corbera. Y tengo a Nacho, del segundo matrimonio, con 17 años, que juega al balonmano, pasó por todas las selecciones asturianas de su categoría, y cumple ahora, pues bueno, cumplirá ahora la edad de juvenil, y está a expensas por donde tiré los derroteros en balonmano. Era difícil separarse hace unos años, ¿no? Bueno, pues sí, muy duro, porque nosotros, me parece que fue en el 80, en aquellos momentos inaugurábamos, por decirlo de alguna manera, la ley Ordóñez, en el tema de tal. Primero venía la separación, 5 años a esperar, hoy ya no es así, ya menos tiempo. Es desgarrador siempre, porque bueno, dentro de la pareja siempre hay uno que, digamos, que queda más tocado, ¿no? Y luego, fundamentalmente, yo donde más sufrí el tirón fue por mi madre. ¿En qué sentido? Yo creo que en aquellos tiempos, sobre todo, que no se estaba habituado a eso, pues tu madre era más el qué dirán que otra cosa, el que dirán que otra cosa, porque claro, luego mi madre pasan los años y el tiempo, y luego ya vio que en las mismas calles, en los mismos edificios, en lo mismo tal, bueno, pues ya eran muy normales los divorcios, ¿no? Y se ven ya hoy, pues bueno, de una manera más natural, no era tan traumático como eran las épocas de que fuimos los primeros pioneros en abrir el tema de los divorcios, ¿no? ¿De dónde te viene la vena política? ¿Por qué te haces comunista? Bien, yo tuve unas inquietudes siempre del tema político, porque en los molinos de Grau que llevaban mis padres, normalmente por la noche, cuando venía la gente a moler, hablaban, entre ellos hablaban mucho, y de aquella época, como ni tenías novelas prácticamente, o sea, no, por lo menos nosotros, yo en mi casa ni tal, ¿no? Pues para mí eran historias, eran parodias, el contar ellos pues la batalla del Monte de los Pinos, lo que había pasado, lo del Ebro, etcétera, etcétera. Entonces a mí
yo estaba escuchando, que por cierto, cuando se enteraban a veces mi padre, oye, este guaje aquí, ¿qué hace? Porque había mucho temor. Dentro de la dictadura, el poder hablar, se miraban unos a otros, y cuando hablaban era porque estaban hablando. Eran normalmente, cuando se daban esas conversaciones, eran fundamentalmente republicanos, que habían estado en la izquierda. Cuando coincidían allí en la zona, pues hablaban, y si no veían a alguien que no era del palo, por decirlo de alguna manera, pues callaban. Pero tenían miedo también a los críos. Los críos no nos decían dónde había estado en la guerra tu padre ni demás. ¿Por qué? Porque incluso hasta para las becas, que algunos estaban marcados, ¿no? Porque eran más notables, su militancia de los padres habían sido más notable, pero cualquier persona normal que cayera en un bando o en otro, pues por miedo a esas cosas a los hijos no se lo decían, para que no hablaran ni hablaban. Yo no recuerdo en eso tener conversaciones en casa de mi padre nunca, de la guerra civil, ni de los dos bandos, ni lo que había pasado, ni nada. Yo en ese sentido era lo que supuraba escuchando cuando me infiltraba ahí. De ahí me salieron las inquietudes, y bueno, pues en un momento dado tal, yo veía que mis inclinaciones y pensamiento estaban en la izquierda. Conviví mucho con compañeros que andábamos de aquella por el Cluana. El Cluana era una tapadera del Partido Comunista, los Clusanas en primer lugar, cuando se abrieron en Asturias, y a partir de ahí, bueno, con contacto con compañeros comunistas, pues fue cuando en el 73, si no recuerdo mal, en Avilés precisamente, se me plantea directamente por un militante y dirigente de aquella, que ya murió, lo llamaban Manolín Grau, aunque él no era de Grau, lo llamaban Manolín Grau, bueno, pues había estado en Grau, pero él era de Mieres. Me hace la propuesta y ahí ingresé al Partido Comunista en el año 73. Después llega el tema sindical, pero en el Partido Comunista estás, y incluso pues tienes una participación activa, lo suficientemente activa dentro del propio partido, antes de llegar al sindicato, ¿no? Sí, no obstante, yo al sindicato entro a la par prácticamente, y yo a los 3 meses ya me habían nombrado miembro del Comité Comarcal de Avilés, del Partido Comunista, y pasé... Porque tú de Grau te marchas directamente a Avilés, estás 12 años, ¿no? Sí, marcho, yo de Grau marcho en el año 70, y vivo 12 años en Grau, y estos últimos 25 va para 26 que vivo en Oviedo. Es decir, yo ya tengo más años de vivencia en Oviedo que en el propio Grau, ¿no? Que había vivido 25 años. Entonces, como digo, ya entro ahí al Partido Comunista, entro en el sindicato, en el SIESA, de aquella, a la sección sindical. Al poco tiempo me viene Gerardo Iglesias a buscar para ser el secretario de organización. Todavía de aquella no estaba estructurado el sindicato de lo que era la coordinadora, pero ya estamos pergeñando un poco lo que podía ser el futuro, y pasó al comité regional, que se llamaba de aquella en Asturias. Luego ya con el tiempo pues fui miembro del comité ejecutivo en Asturias, y fui miembro del comité central del PC en Madrid, en la época de Santiago Carrillo, con Gerardo Iglesias, y me tocó un tiempo también con Julio Anguita, ¿no? Hasta que en el 97, viendo las políticas que estaba planteando Julio Anguita de intromisión, a mi modo de ver, notables en el sindicalismo, en el sindicato de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y yo viendo lo que habíamos luchado cantidad de compañeros para conseguir que la independencia del sindicato quedase garantizarse, que no fuese propiedad de transmisión del partido, bueno, pues es cuando me hago una carta de dimisión, se la planteo a Gaspar Llamazares, y abandono el Partido Comunista en el 97. No obstante, quedo como militante en Izquierda Unida, que más que militante es cotizante, porque yo no voy a ninguna reunión ya de tal, y bueno, y cuando marcho también del sindicato, después de ser secretario de organización 8 o 10 años y secretario general unos 13 me parece, que me marcho a la fábrica a trabajar, evidentemente ya cuando dejas una secretaría general, yo al menos esa era mi forma de ver las cosas, no quieres ingerir para nada en el sentido de lo que es la central, y en ese sentido pues simplemente también militante. Ahí sí voy a más, si no reuniones, actos determinados que a veces me llaman y demás, voy con más tranquilidad y demás, ¿no? Cuando eres secretario de comisiones, ¿cómo vives aquel momento? Es decir, ¿cómo era esa época de la transición, de la consecución de ciertas libertades y también consecuciones sindicales, etcétera? ¿Cómo era aquello? Fue, hombre, yo los tiempos que viví incluso como secretario general de Comisiones Obreras y secretario de organización, fueron muy duros, pero muy ilusionantes a la par. O sea, muy duros porque, claro, a mí me tocó prácticamente
entre el secretario de organización y fundamentalmente el secretario general, llevar las reconversiones habidas todas en Asturias, movilizaciones todas, y yo tengo que mirar las firmas que tuve que echar de convocatorias de huelgas generales, comarcales, sectoriales o de empresas algunas y manifestaciones o concentraciones, etcétera, pues bueno, pues exagerado, ¿no? Exagerado, porque además fue muy convulso en Asturias, porque la economía asturiana, claro, dependía fundamentalmente de dos sectores fundamentales como era la minería y era la siderurgia, y esas dos entraron en reconversión, al margen de que entró el sector naval, entró el textil, entró, bueno, prácticamente todos los sectores asturianos estuvieron en aquellos momentos en reconversión. Eso implicó unas tensiones tremendas. Por otra parte, te toca el tener que hacer el sindicato, o sea, nosotros no teníamos, éramos coordinadoras, habíamos en la Asamblea de Barcelona, que fue en julio del 76 me parece, decidió si nos transformamos en sindicato o seguíamos con movimiento sociopolítico. Decidimos transformarnos como sindicato, dado que queríamos un congreso constituyente que la UGT no tragaba. La UGT tenía claro ya, más por la política socialista y por Willy Brandt, lo que le decía a Felipe González, que yo creo que fue el que dirigió prácticamente el socialismo y por dónde debía transcurrir, igual que les mandó olvidar el marxismo y demás y todo, nos decidimos definitivamente a afiliar a la gente y a hacer el sindicato. Y a mí, ahí como secretario de organización, primero con Gerardo Iglesias y luego con Francisco Javier Suárez, me tocó el patear toda Asturias y el montar el sindicato, lo que eran las uniones comarcales, hacer el pergeñar lo que debía ser la estructura y cómo hacerla, y las diferentes federaciones. Y luego ya, como secretario general, pues como te digo, el tema de todos los movimientos, todas las luchas y demás, que con tragedias, porque fueron muchos despidos, gente en la calle, eso es muy traumático, las familias, yo me tocó ver familias llorando, tener que estar tirados para pedir al obispo que nos recibiera, incluso en Sidesa 21 días que nos cerraron la empresa, con gente que cuando tenía que venir aquí en aquella comisión, pues la mujer nos cogió llorando que me lo van a matar. Claro, gente creía las cosas, pero el franquismo había estado a la puerta todavía hacía poco tiempo, ¿no? Continuamos dentro de un instante en Teleasturias y en Del Cielo a la Tierra. Hoy tenemos a un sindicalista histórico en el Principado de Asturias, Emilio Huerta Triqui. Nosotros volvemos dentro de un instante, aquí, en Teleasturias. Pues aquí continuamos en Del Cielo a la Tierra con Emilio Huerta Triqui. 3 presidentes contemplan tu etapa dentro del Secretariado General de Comisiones Obreras, que son Pedro de Silva, Rodríguez Vigil y Antonio Trevín. ¿Con cuál te llevas mejor? Bien, yo hablar y lo que se dice, vamos, el trato de forma normal es con los 3. No obstante, yo con el que más amistad tenía y tengo es con Pedro de Silva. Porque también había una relación de conocer a su primera mujer mucho, que es de Grau, conocer a su suegra mucho, y en ese sentido, pues bueno, pues siempre te da un tratamiento al margen de lo institucional, de mayor sinceridad, mayor franqueza, mayor amistad en ese sentido, ¿no? Y la seguí conversando. Yo con Vigil también, cuando nos vemos, bueno, recordamos viejos tiempos, y en ese sentido me llevo bien, pero vamos, quiero decir, con el que más amistad cogí, y eso fue con Pedro de Silva. 3 secretarios del Partido Comunista, Santiago Carrillo, Gerardo Iglesias y Julio Anguita. Con el último evidentemente no hacías muy buenas migas, porque la injerencia que pretendía dentro de Comisiones Obreras a ti es la que te hace abandonar todo el mundo de la política.
No, yo sí, pero vamos a ver, yo con Julián Guita me llevaba bien y vamos, en las conversaciones y el trato era normal. Otra cosa es que yo fue con el dirigente político que más discrepé en su política. Yo no comulgaba con las ideas fundamentalmente que tenía Julián Guita, ni comulgué en el momento cuando se veía la política de las dos orillas, y sobre todo no comulgué, claro, cuando veo que hay injerencias importantes dentro del sindicato de comisiones obreras, que nos había costado muchísimo, como digo, a los dirigentes sindicales conseguir que el Partido Comunista no tuviera esas injerencias, y que Comisiones Obreras, un sindicato de clase, no podía ser correa de transmisión de ningún partido político, porque si no traería problemas como los tuvo la OGT en su momento y los tuvo Nicolás Redondo con Felipe González, porque cuando las injerencias y como gobierno eran tantas, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente con Gerardo Iglesias no es solo que me llevase bien, sino que somos íntimos amigos, lo fuimos en la época que estuvo aquí, en la época que estuvo en Madrid, y lo sigo siendo ahora, porque habitualmente charlo y salgo con él a caminar bastante, ¿no? Y con Santiago Carrillo pues sigo manteniendo las relaciones cuando me veo, como las tenía de aquellas épocas, y algunas charlas que dio por ahí, bueno, pues estuve al lado tranquilamente. Algún debate también me tocó tener con él, no solos, participar los dos en algún debate en Gijón, y ahí las relaciones pues son normales. Cuando se cae el muro, ¿a ti se te cae el martillo en el pie y la hoz se te clava en algún sitio o no? No, yo creo que, vamos a ver, yo creo que cuando entra Gorbachov al poder, se ve que eso no, vamos a ver, como yo lo que había conocido estando en Rusia, aquello no tenía nada que ver ni con el comunismo español, hay que decirlo. Yo creía en lo que era el eurocomunismo, que fundamentalmente había salido de Berlinguer y de Santiago Carrillo, al margen de los errores de que Santiago Carrillo y sus formas de actuar o los ramalazos que pudieran tener de su vieja historia y demás. Los tres eran Berlinguer, George Marchais y Santiago Carrillo, eran los tres propulsores del eurocomunismo. Tenía poco que ver con lo que era el comunismo clásico de los países del este y de Rusia, ¿no? Yo tenía claro, porque me tocó estar además un mes allí, en los primeros días de la entrada de Gorbachov en el poder, y yo tenía claro que este hombre, por lo que iba a plantear, no cabía más que llegar a un rompimiento. Tarde o temprano iba a llegar. Yo creo que fue un elemento clave, y lo fue, eso no lo puede durar nada, para la ruptura del muro de Berlín, que claro, no significó físicamente romper el muro, o sea, es que significó, bueno, esto se acabó, este régimen está acabado, y por lo tanto esto va a la apertura, bueno, no está terminado hoy, ni mucho menos en la antigua Rusia o en la Unión Soviética, tendrá mucho camino que recorrer, pero vamos, que aquello no tenía futuro, era algo que yo por lo menos tenía claro de hacía tiempo, incluso estando con dirigentes sindicales en Checoslovaquia y demás, que todavía no veían el problema, estaban en una cerración tremenda, digo, estos no se están enterando de lo que está pasando, y que esto va a ir a una evolución, pero a pasos agigantados, ¿no? Porque no tenía razón de ser, aquello estaba muerto, el sistema había fracasado, había que entenderlo así. ¿En qué se equivocaron los sindicatos, si es que se equivocaron en un momento determinado, en la reconversión que se realizó en nuestro Principado de Asturias? La minería, lo que ocurrió en las cuencas. Yo creo que en Asturias, por el tremendo peso que tenía el socialismo, el comunismo en Asturias, la fuerza propia del movimiento obrero, igual que tenía la ventaja de ser grandes luchadores y poder hacer grandes movilizaciones, tenía también el problema contrario, es decir, era muy difícil llegar al movimiento obrero para introducirles ciertas ideas que pudieran permitir cierto tipo de negociaciones, y me explico. Aquí en un momento dado se nos vino a plantear, la única vez que se vino a plantear, que planteó Solchaga, dar como 500.000 millones de aquella para hacer, por ejemplo, una reconversión en la minería, y a cambio conseguir o plantearse otro tipo de industria y demás, que lo único que se hizo en ese sentido, por cierto, fue algo en Sagunto y algo en el Ferrol, poca cosa también, eso hay que decirlo, que el querer plantearse eso al movimiento obrero te comían, o sea, eso no pasaba por la cabeza de nadie, porque además de aquello, el decirte que hay que acostumbrarse a
que hay que ir a trabajar a 30 o 40 kilómetros y no tiene por qué pasar nada, pues también, porque la gente tenía la cultura de trabajar, el trabajo al lado del sitio. Y luego yo creo que aquí la cantidad y nosotros hicimos claramente, eso hay que decirlo, una política de resistencia. Y claro, la política de resistencia valió fundamentalmente para los trabajadores que tenían más nivel de vida, o sea, eso hay que decirlo, que tenían mayores salarios y que estaban en la empresa pública. Y ahí hay una discriminación respecto a los que están en empresas privadas, que no puedes defender, y a la pequeña empresa, porque la coletilla mordiéndose el rabo, que precisamente los más débiles, como son la pequeña empresa, son los que menos organización tenían y los que más difícil lo tenías tú para defenderlos. Defendías lo mejor a través de cuestiones salariales, porque eran sectoriales, y ahí, bueno, tenías más margen. Y en toda la globalidad yo creo que hay un fracaso, y hay que asumírnoslo, sindical y político en nuestra región. No fuimos capaces de vislumbrar unas alternativas a aquellas grandes reconversiones y a buscar un diseño para esta región. No lo hay hoy día. Y yo creo que la cantidad de fondos mineros que vinieron aquí, que fueron muchos, conseguidos fundamentalmente, hay que decirlo, por los mineros, y que era lo que pedíamos a niveles de uniones territoriales cuando planteamos la famosa huelga general del 91, que fue un éxito que nadie pudo poner en duda. Lo que queríamos pedir era que el gobierno central tenía que venir aquí con un plan de reindustrialización, con dineros encima de la mesa y proyectos sobre todo, porque eso no tiene capacidad los sindicatos de diseñarla. Eso puedes hacerlo desde un gobierno y desde un Ministerio de Industria, que tiene facultades de tocar empresarios, de tocar sectores y poder traerlo aquí. Yo creo que se dilapidaron cantidad de dinero sin gentes de dinero, o sea, de dinero, y que no fuimos capaces de salir, porque yo creo que seguimos en esta Asturias con un diferencial de convergencia con España y convergencia con Europa prácticamente como estaba en mis tiempos. La sensación que hay en el Principado de Asturias en torno a las cuencas, en torno a la minería, etcétera, la reconversión en definitiva que se realizó, me da la sensación, a mí también, que es la de una falta de previsión y sobre todo, vamos a ver, si esto se va al garete, vamos a intentar utilizar los fondos que se ofrezcan en un momento determinado para que existan otro tipo de empresas, es decir, que siga la actividad en esas comarcas. ¿Por qué no se hizo? Porque no se supo hacer, es lo que estoy diciendo. Yo creo que aquí hay que hacerse una autocrítica sindical y política, pero fundamentalmente política. Y digo política porque los sindicatos, por ejemplo, en esta última fase consiguieron muchos millones para los fondos mineros, muchos millones. ¿Y quién los gestiona? ¿Quién es el que tiene que gestionar? Lógicamente el gobierno. Y el gobierno lo está gestionando, pero ¿cómo los está gestionando? Lo está gestionando en 4 chiringuitos por ahí, buscando enchufismo por ahí para meterlos en 4 chiringuitos, y no hizo industria, no dio alternativas. Es más, se fueron dividiendo de forma que fundamentalmente lo que es la familia socialista, dividida también internamente, todos a pedir. Entonces el alcalde aquí quiere lo suyo para aquí, el otro hay que dar esto aquí, a lo de Villa hay que dar no sé qué, a Tini tienen que llevar para Gijón no sé qué. Es decir, no hubo una política diseñada para Asturias, una pequeña cosa como es Asturias. No se puede andar en pueblerismo. ¿Qué más da que la fábrica esté, si tiene que estar una fábrica que dé empleo a 2.000 personas, esté en Avilés, en Oviedo, en Gijón o en la Cuenca? La cosa es que haya una fábrica que dé 2.000 empleos, porque hoy día trasladarse ya más en esta Asturias, en distancias de 30 kilómetros, eso no es un problema. No se vio esa visión, no se hizo, se fue dilapidando los dineros y ahí ese fracaso, eso está claro que hay un fracaso. Por lo tanto, alguien tiene, y sobre todo a nivel político, y los últimos gobiernos socialistas que fueron los que el señor Tini Arece, quien se cogió los miles de millones y no fue capaz de hacer esa política, por más que el que cree que la crisis ya está resulta en Asturias, es incierto. Aquí lo único que funciona un poco, como el resto de España, que funciona también, pero aquí sobre todo es el ladrillo, es el negocio del ladrillo. ¿Y dónde estamos ahora? ¿En qué situación estamos? Pues yo creo que seguimos en una situación con un diferencial importante, que el momento que pega aquí un bajón el tema de la construcción, nos vamos a meter en un paro, nuevamente, yo no voy a decir espeluznante, pero a tener muy en cuenta, porque como digo, no somos capaces de converger. Asturias no está convergiendo, como dice el señor Arece, es falso, sigue en 4 puntos prácticamente diferencial en los parámetros fundamentales de la economía respecto a Europa, o sea, a España y respecto a Europa.
respecto a Europa. O sea, eso ha fracasado. Ha fracasado y no se ha terminado todavía las reconversiones. Hombre, es menos ya lo que queda de la minería, pero va a bajar todavía eso. Siguen incertidumbres en cualquier momento, dado como funciona hoy la empresa privada en lo que pueda ser la siderurgia. El naval lo único que está buscando es volarlo, así de claro, volarlo, y por lo tanto no estamos viendo esa creación de empleo, esa articulación que quería hacer. Hoy salen datos todavía, o ayer me parece que salía, hoy como reconocen que 35.000 asturianos realizan contratos fuera de Asturias. Eso tiene que hacerles ver, y yo tengo muchas dudas de que lo haga, porque yo creo que aquí esta Asturias se ha dividido fundamentalmente a dar el negocio a lo que yo llamo las familias, un determinado núcleo pequeño de familiares, donde hay políticos implicados y demás, el propio gobierno, ahí se distribuyen suculentas ganancias, se diseñan cuestiones hacia el futuro en esa vía, pero que no son para dar empleo. Gasificadora, eso que aparece ahora en la prensa para sitiar a Oviedo pues con todo un armamento de hormigón y de ladrillo y demás, que dará negocios pues al grupo Alsa. Ya están hablando del metro tram, el metro tranvía, toda esa cuestión, pues tipo de eso que se ve a cada 4 días en Asturias salir propuestas de ese tipo, pues fueron las que se llevan los millones, los dineros, pero no se ve el empleo. ¿El discurso de Areces está agotado? Hombre, yo creo que lleva mucho tiempo agotado. Lo que es lamentable que el Partido Socialista, que es el que tenía que ver eso, que yo creo que hay muchos socialistas que sí lo ven, no hayan tenido la fortaleza de decir que su etapa se había terminado. Yo me costó entender cómo su secretario general, el secretario general de la FSA, Javier, no cogió el timón y se puso a la cabeza siendo el candidato ya, siendo el candidato, con todas las consecuencias, porque se sabe perfectamente que la ilusión, pequeña ilusión que en su momento, que yo no la niego, la trajo Tine cuando vino alcalde hacia el Principado, creyéndose tal, bueno, que incluso mucha gente de la izquierda renovó sus ilusiones y demás, se sintieron fracasadas al final ya de su legislatura, cuanto menos ya después de pasar esta segunda, que vamos, esto ya para mí fue un auténtico fracaso, y que tenga uno en mente que pueda todavía seguir gobernando, porque es verdad que están bastante nerviosos y es posible que estén indicándole los datos que pueda ser perdedor y que gane el PP, pero claro, yo creo que va a ser muy difícil que el PP gane por mayoría absoluta, y tengo claro que ahí se vislumbra otro pacto de la izquierda y que vayamos a tener que soportar al señor Areces 4 años más. Desde luego con mi voto no va a ser. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de un comunista la postura de Izquierda Unida en este momento a nivel regional en ese pacto de gobierno? Mal, yo voy a decir por qué. Yo nunca me negué a los pactos, todo lo contrario. Y no estaba de acuerdo como Anguita se planteó en un momento dado la política de las dos orillas y negar el pan y la sal al Partido Socialista. Al margen de que el Partido Socialista siempre históricamente fue muy sectario y trata de coger lo que eran antes comunistas, ahora Izquierda Unida, en momentos determinados, más para usarles porque les viene bien que para otra cosa. No, es muy sectario hasta con la gente nueva que afilia, por más que diga, bueno, les ponen la proa bastante internamente. Y yo, para entender el pacto, yo dije, no se puede, como se estaba pasando en Asturias, tener Izquierda Unida en el Parlamento, donde el portavoz, quiero recordar que era Javier Valledor, donde yo creo que lo hiciera muy bien, más dándole madera a Tine Areces, con mucha razón, continuamente dándole madera porque se la merecía, porque ya Tine Areces lo que estaba negociando y las políticas que hacían agua por todos los lados, por lo menos desde el punto de vista de la izquierda. Bien, lo hiciste muy bien. Y cuando vas a las elecciones siguientes, a aparecer abrazados, pasando eso, la gente no puede entenderlo. Yo siempre dije, si hay que limpiar un programa, limpies el programa antes. No podemos tener en un programa una serie de cuestiones para luego hacer el pacto, renunciar todas a ellas en el fondo. Por eso la gente no lo puede entender. Renuncia antes, si hay que renunciar, y si tenemos que hacer un programa más liviano porque haya cuestiones que efectivamente no son fundamentales para Izquierda Unida, o no las vemos ya fundamentales, quítalas de ahí. Lo que pasa es que Izquierda Unida, claro, nos metimos en un lío tremendo. Queremos coger ecologistas, casar bloque ese, que no son 4, bablistas,
socialistas, etcétera, etcétera, y cuando quieres ocupar tanto espacio con esa variedad de reivindicaciones, te confundes, porque quieres hacer reivindicación fundamental, y yo lo digo en todo lo demás, yo no soy bablista, yo no considero para un partido de izquierda que eso sea un elemento, deba ser un elemento fundamental. A mí el elemento fundamental son las políticas económicas, las que crean empleo, las que dan salarios a los trabajadores, las que hacen vivir mejor a tal, y esas cosas son en todo caso tercero o cuarto plano. Y me temo que vayamos otra vez a lo mismo, se va a ir a eso. En ese sentido yo fui muy crítico, lo sigo siendo con la actitud de Izquierda Unida, ¿no? ¿Y cómo vive entonces un comunista que es de Izquierda Unida, sin tierra política, entre comillas? Bueno, pues mal, pero yo creo que somos mucho la gente que estamos con esa desilusión, ¿no? O sea, yo en ese sentido estoy muy escéptico, de ahí que no vaya ni a reuniones ni a nada. Lo que pasa es que, claro, yo no plantearme ahora, que podía planteármelo, bueno, pues abandonar ya Izquierda Unida y quedarme ahí tan tranquilo, pues estaría prácticamente como estoy, porque no estoy haciendo nada en absoluto, ni yendo al interior. Tengo poca confianza. Es una espera así como a ver si cambian, a ver si se cambia, a ver si esto toma otro giro, pero me temo que la verdad que el proyecto de Izquierda Unida esté ya acabado a nivel del Estado y todo, ¿eh? Esto va a ser un tran-tran, quedará ahí un poco tiempo, pero me dio que lo que podía ser para lo que nació la Izquierda Unida que había fundado Gerardo Iglesias y lo que queríamos ser, yo creo que eso nos pasó el tren ya. Volver a la política imposible, ¿no? No, para nada. Eso no pasa por mi cabeza con mis 62 años, para nada. Yo lo que pude hacer lo hice. Y sin embargo, políticamente estás mucho más maduro que cuando estabas en el sindicato. Bueno, más maduro, lo que estás es sin cargas encima de ti y con más libertad para poder opinar. Cuando yo no recuerdo como secretario general de Comisiones Obreras, en el secretariado quedar en minoría. Pero claro, tú cuando estás de una responsabilidad determinada tienes que conjugar mucho más intereses, mucho más opiniones, y no ya la tuya, tiene que ser la del colectivo, democráticamente asumido y demás. Y muchas veces pues tienes que asumir cosas que no crees tú en ellas. Y eso, pues antes me pasaba, lógicamente. Hoy yo ya lo que no creo, no lo creo y lo digo. No lo creo y no lo digo. Yo lo digo aquí abiertamente. Yo de aquella se me trató, por ejemplo, de hacer en el sindicato también el tema del bable como algo fundamental, no sé qué. Y yo eso no tragué, no conseguí zafarme, no diciendo declaración ni nada, pero no metí todas esas cuestiones, el doble lenguaje, hay que hacer este escrito en asturiano y en castellano y tal. No, que no, eso lo libré, pero bien, yo ahora lo digo, porque no lo soy. O sea, yo creo que hay que respetar todo lo que sea asturiano, hay que respetar el idioma que haya, pero yo no hago por la cooficialidad una batalla campal como un elemento fundamental de la izquierda. Yo así no lo veo. Dime un político de izquierdas de ahora. ¿Político de izquierdas de ahora? ¿De dónde? De donde quieras. Un político de izquierdas de ahora. ¿Regional? Regional, nacional, internacional. Yo regional, la verdad. Un amplio espectro. Yo político de ahora, a los tiempos que hay, veía, la verdad que no veo, no acabo de ver, vamos a ver, pero es por algo cierto, yo no veo liderazgo en la izquierda hoy día en el mundo, y no lo necesita. El capital se junta fundamentalmente porque el dinero está ahí, y quien manda necesita dirigir, y lo buscan a quien sea y se dirigen porque tiene mucho dinero. La izquierda le cuesta mucho más, y la izquierda ahora mismo no hay una política. Yo no veo un dirigente de peso en la izquierda hoy, para nada, y no veo a la francesa ni mucho menos, que lo que está planteando es otro tipo de políticas. Yo Prodi creo que es un hombre, bueno, es moderado y tal, pero no le veo como dirigente. Es que no acabo de ver yo tendría que escoger entre cualquiera, pero no oye como antes, que había líderes en derecha, en la izquierda y en el centro que eran grandes líderes, políticos de mucho peso. Entonces escogería, yo no me atrevo a escoger ninguno, que es lamentable. A nivel nacional, ¿hacia dónde caminamos en este momento? Bien, yo creo que a nivel nacional yo estoy preocupado por la izquierda y estoy preocupado por lo que está planteándose Zapatero. A mí me parece que el enfoque que dio al tema del terrorismo no es el correcto, estoy convencido que no es el correcto.
que lamentablemente el rompimiento del consenso en este país no va a traer nada buenos frutos. Yo creo que en el tema del terrorismo, quien en estos momentos está ganando la batalla es claramente ETA, para mí, es la que se está riendo de todo el mundo, y con bastante razón. Y en el tema de la territorialidad, pues creo que fue otro error tremendo también. Y eso lo están diciendo los ciudadanos, no hace falta ya decirlo nadie. Lo están diciendo los ciudadanos cuando rechazaron la votación bajísima en Cataluña con el Estatuto de Cataluña, y no digo nada, la andaluza, demuestra cómo los políticos de ahora están sacando problemas que no los tiene la gente para nada. Que la gente no está en eso, la gente está en lo lógico, en que la vivienda tenga, la juventud pueda tener trabajo, haya acceso a una vivienda digna y que puedas comprarla, ¿no?, con los precios desorbitados que haya empleo y demás. Esos son los temas fundamentales, que no haya violencias por la calle, etcétera, etcétera. Esos son creaciones políticas ficticias, o sea, como se demostró el tema de los estatutos. Entonces, yo, el tema que sacó el señor Zapatero de la territorialidad y el tema de terrorismo, me da que no está bien enfocado, y vamos, tiene que estar muy mal enfocado para que el grupo Prisa, que es un valedor importantísimo siempre del socialismo en este país, oye, yo leí hoy El País, y bueno, ya le pega una pila de estirones de oreja al señor Zapatero, y ve como en lo de Juana Chávez, por ejemplo, la mayoría de los, o sea, incluso votantes del PSOE, no están de acuerdo con la medida. Tendría que hacerle recapacitar. Yo creo que tendría que recapacitar también dentro de la oposición cierta serenidad, y ver cómo se busca, se retorna nuevamente al consenso. Ahora yo tengo el temor que ahora mismo, ya hasta que no vengan las elecciones, por lo menos estas primeras, y según se den, pueda esto amainar para recuperar como digo, ese consenso, que en los elementos claves, como es el terrorismo, como es la territorialidad de un país, problemas de Estado, yo no lo puedo concebir a través de un solo partido. Fundamentalmente los dos grandes partidos en España van a tener que estar de acuerdo en ello. Es decir, lo mismo que se hizo para lograr esa Constitución, habría que hacerlo. Yo no creo que se pueda pegar un borrón y cuenta nueva, como da la sensación que Zapatero quiere hacer de lo que fue la transición de este país, que yo creo que dio frutos importantes, y eso que no salió todo lo que queríamos. Claro, lo que queríamos la ruptura. Oye, no pudo ser la ruptura, fue la ruptura pactada, como decía Carrillo, bien dijo, ¿no? Bien, todos cedimos, pero cedimos todos, derecha e izquierda, para poder tener ese consenso y para poder tener esa Constitución que estaba dando unos frutos importantes, y a partir de ahora pues estamos en una división. Yo no voy a decir las pobres señoras de antes que te paran a veces por la calle y están creyendo que vuelve el 36 y vuelve la guerra civil y demás, porque ellas, las mujeres, se asustan viendo la situación que hay. No, eso afortunadamente en una democracia, en una España hoy dentro de la Comunidad Europea, no va a darse eso, pero es lamentable que se esté llegando a niveles donde, bueno, pues en círculos determinados, en momentos determinados, la gente se pueda ir a las manos. O sea, hay una crispación tremendo dentro de la sociedad, y eso tienen que ser los políticos actuales quienes tengan que hacer ciertas consideraciones. ¿Cuántas veces por la calle te reconocen? Bueno, ¿Tu época de sindicalista? No, bastante, sí, en eso bastante, porque yo además no fui una persona de guardarme en casa. Yo toda la vida, cuando ejercía mis cargos, era una persona de ir normalmente al bar con Montal, y yo nunca fui ni con, lógicamente, ni con guardaespaldas, ni con incluso compañero cuando iba a la rueda de prensa, que muchos, bueno, pues otros sindicatos, otra gente suele llevar al de información. Yo siempre en eso siempre campé solo, muy independiente, y quiero decirlo, nunca en mi vida tuve ningún tipo de conflicto, ni en la calle, ni en restaurantes, ni en bares, y anduve por las noches y todo lo demás, ¿no? ¿Te asustan los cierres como el de Teleasturias? Pues sí, y yo por eso estuve pues con todos vosotros y con esta casa tratando de defender eso, y es el día de hoy que todavía no entiendo, incluso y estoy preocupado por la actitud final que pueda manejar mi propia coalición. Bien, hoy se dice en un medio que si dentro de 7 o 8 días, en base a la resolución que se aprobó el otro día en el Parlamento, que quiero decir que ahí había otra, y se la pasó por donde quiso el señor Areces, porque esto se había planteado que en todo caso hasta dentro de 6 meses no se tocaba ninguna, eso se lo pasó ya, y lo tenían aprobado los 3 partidos en el Parlamento. Me temo que esta haga lo mismo. Yo quisiera que no, por el bien de esta casa, por el bien de los trabajadores,
trabajadores y por un elemento clave. Esto no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando que al margen de los problemas de cualquier empresa, que es el empleo, que son las familias, que son los trabajadores implicados, aquí es un problema de expresión, de libertad de expresión, un problema de democracia tremendo, que esto no se veía, pues ya no sé, que hay que rememorar tiempos de Franco con el diario Madrid o cosas por el estilo. Es decir, yo considero una medida muy grave, porque es política. O sea, que no se venga con cuestiones tratando de engañar al personal asturiano de que es un problema de legalidades o no legalidades. Se sabe claramente que es política, y es política porque era crítica, y el señor Ares fue incapaz siempre de asumir críticas. Quiere personas y quiere medios en su poder que aplaudan, que le digan todo va muy bien, ¿no? Todo va muy bien, pelotilleros y lo más, ¿no? Y así no se hace un político bueno. Don Emilio, muchas gracias. Supongo que al final queda en la cabeza lo de que vuelva algún día alguien como el paisano, como don Horacio, ¿no? Hombre, si hubiese, sobre todo dentro de la izquierda, políticos como Horacio, yo creo que otro gallo cantaría. Lamentablemente de esas personas se ven pocas en la vida, y desde luego los que hacen la política de hoy día, aunque usen el nombre de él a veces, no tienen, diría yo, que poco derecho tienen a usarlo. Emilio Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Del Cielo a la Tierra. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, porque hablar con un sindicalista, y además que tiene todo ese mundo detrás, es un placer en programas como este, donde uno intenta que la gente se exprese y que uno, quien presenta, hable lo menos posible. Al menos eso es lo que estoy intentando conseguir. Señoras y señores, la próxima semana espero que estemos en Del Cielo a la Tierra. En la Tierra, repito, no sé de quién, pero al menos en una tierra con libertad, y eso es lo que esperamos todos los que componemos la familia de Teleasturias, y me da la sensación de que todos los asturianos. Muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Hoy ha estado con nosotros Emilio Huerta, Triqui.